Lamentablemente hoy la iglesia o dentro de la iglesia hay una terrible crisis. ¿Cuántos me están escuchando? Hay una terrible crisis hoy en la iglesia. ¿Sabe de cuál crisis estoy hablando? La falta de oración dentro de la iglesia. Lamentablemente la iglesia hoy en día ha bajado la guardia. ¿Qué significa cuando hablamos que ha bajado la guardia? En otras palabras, la iglesia está totalmente en un descuido total en el pueblo de Dios en estos tiempos. Cuando hablamos de descuido, cuando hablamos que ha bajado la guardia, o sea que ya no hay vigilancia en la iglesia del Señor. Pero Dios nos invita hoy a que debemos de poner vigilancia en el pueblo del Señor. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Y de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la oración. Cuando ya no hay oración en la iglesia, dentro de un pueblo que está descuidado, un pueblo que ya nadie quien lo protege. Y eso es el pueblo, y el Señor por medio de su palabra, mi amado hermano, nos dará a conocer. Por esta razón, como la iglesia se encuentra hoy en día en una terrible crisis, la falta de oración, y ya no hay vigilancia, y en otras palabras, la iglesia ya no está protegida. Esa es la razón, mis hermanos que estamos aquí, esa es la razón que muchas veces en vez que la iglesia sienta presencia de Dios cuando está congregándose, en vez de sentir la presencia de Dios, empieza a sentir una opresión terrible, hermanos. ¿Hay eso en las iglesias o no hay? Hay una opresión terrible. La iglesia no logra conectarse con su Dios porque hay una opresión, hay oposición terrible. Mi amado hermano, en pocas palabras, lamentablemente hasta el mismo diablo, cuando hay una opresión dentro de la iglesia, o sea, ¿qué está haciendo Satanás ahí? Imagínense, ahí Satanás está peleando sus derechos. Y es terrible. Y ustedes saben que la Biblia dice que el mal o Satanás no tiene potestad sobre la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ha sido lavada y comprada con la preciosa sangre del Señor. ¿Alguien puede dar palma a Cristo Jesús? Pero ahora la pregunta: ¿por qué Satanás viene ahora en pleno servicio, en plena reunión de los cristianos? Viene Satanás a pelear sus derechos. ¿Por qué ahora Satanás siente que tiene derecho dentro de la iglesia del Señor? Porque la iglesia ha quitado, mi amado hermano, esa protección. La iglesia se ha descuidado. La iglesia dejó de orar. Por esta razón hasta el mismo Satanás ahora siente que él es el dueño de la iglesia. Pero quiero decirle, Satanás no es el dueño de nosotros. El dueño de nosotros se llama Jesucristo. Y por eso espero que aquí entendamos algo. Porque para mucha gente dirán: uy, ¿qué están haciendo estos locos? Jueves hacen vigilia. Y si hablan en nuestro dialecto, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero no estamos locos por algo que no vale la pena. Estamos locos por Cristo Jesús. Qué maravilloso es eso. Y qué terrible. Yo no sé si usted lo escucha esto, que es algo terrible. Que viene Satanás peleando sus derechos.
Viene Satanás así de fácil, llega a impedir la bendición del Señor. Viene el enemigo a hacer que a los cristianos no pueden moverse de su casa para salir, para venir a la casa de Dios. Ahí hay una opresión terrible. Los cristianos no logran vencer, mi amado hermano, las barreras, los obstáculos que el enemigo viene a poner en sus caminos, y con los que logramos muchas veces llegar a la casa de Dios, pero en medio de la reunión hay una opresión. Pero ahora podamos decir al enemigo: tú no tienes que ver nada aquí. Con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesucristo creemos que tenemos un Dios grande, y yo estoy seguro que Él está aquí en esta hora. Y en su nombre podamos decir esta palabra al mismo Satanás: tú no tienes derecho aquí. Pero hay algo que nos encarga el Señor, mi amado hermano. Vamos en el primer pasaje de la Biblia. Si ahora el diablo siente que tiene derecho en el pueblo de Dios, porque el problema, porque la iglesia dejó de orar. Pero vamos a ir, antes de continuar. Los que han tenido privilegio saben que cuando uno pasa aquí, prende el motor, ¿verdad, mi amado hermano? Ya no quiere soltar el micrófono. ¿Por qué? Porque hay gozo. Y ese gozo debería de sentir usted ahí también. Gloria a Jesucristo. Si está algo a la par suyo, está medio despierto, dígale: despertate, hombre, despertate. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Gloria a Dios. Dios tiene sus propósitos del por qué nos ha llamado, nos ha convocado de estar aquí en esta noche. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Gloria a Dios. Oiga pues, ¿cuál fue lo que encargó el Señor a su iglesia, a su pueblo? El Señor encargó a la iglesia que la iglesia debe de tener fe en su Dios. Y el que tiene fe cree y confía en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente lo cree, sino que lo pone en práctica. 26 del libro de Mateo, y vamos a leer el versículo 41. Un versículo vamos a leer. Vamos a ver unos problemas hoy en esta hora, y ojalá que vamos a despertarnos en eso y vamos a dar prioridad a nuestra vida cristiana. Dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su palabra dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Pero no se vale dormir. ¿Están de acuerdo? Yo no sé si a usted le gusta que yo grito a sus oídos, pero así me hizo el Señor. ¿Qué culpa tengo? Pero hay una hermana ya me dijo que me gusta como porque gritas, porque de esta manera yo logro escuchar la palabra. Gloria al Señor. Dele palma a Cristo Jesús, hermanos. Aquí vemos lo que encargó el Señor a su pueblo que debería de hacer. El pueblo debería de estar vigilante, que su pueblo debería de estar despierto. La iglesia debe de estar alerta en todos los días de su vida, mientras que aún no han sonado las trompetas anunciando que la iglesia se va de esta tierra. Mientras que aún esto no ha sucedido, la iglesia, dice la palabra de Dios, y el mismo Señor Jesucristo habló y dijo que el pueblo tiene que estar todos los días alerta, tiene que estar velando. Y también encargó el Señor y dijo: la iglesia tiene que orar. Así dijo el Señor Jesucristo.
Así lo dijo. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia con estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó escrita aquí para que nosotros podamos ver y tomar en cuenta y poner en práctica? Porque hay una razón, hermano, que el Señor Jesucristo dijo que debemos de estar velando, debemos de estar orando, porque la misma Biblia dice: para que no entréis en tentación. No sé si están escuchando. Ahora bien, lamentablemente la iglesia está en una verdadera crisis terrible porque ignoró o está ignorando esta gran verdad que el Señor Jesucristo dijo que la iglesia iba a hacer. Pero lamentablemente la iglesia se ha olvidado de eso. La iglesia está ignorando estas palabras. La iglesia pareciera que estas palabras no tiene valor, no tiene sentido, no tiene importancia lo que el Señor Jesucristo habló aquí. Pero quiero decirles, si el Señor lo dejó escrita esa palabra, es porque la iglesia debería de cumplir, de estar alerta y de estar orando constantemente en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra nos damos cuenta del momento que la iglesia dejó de orar. ¿Sabe qué es lo que pasó? Cuando la iglesia dejó de orar, Satanás se metió así de fácil en la iglesia. ¿Es un problema eso o no es un problema? Es un problema terrible, hermano. Y eso no estamos bromeando. No vengo yo aquí para hablarte de eso, algo que no tiene importancia. Te estoy dando a conocer por medio del Santo Espíritu Santo y por medio de la palabra. El Señor nos está dando a entender que es un problema terrible lo que está pasando hoy en día, que cuando el momento la iglesia se despegó de la oración, Satanás logró entrar en las iglesias. Amén. Es terrible por eso cuando cristianos que ya no logran conectarse. Por esta razón, muchas veces en la reunión, no todos los cristianos sienten la presencia de Dios. Sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, siempre hay gente que abre en una bocota, pero de ese tamaño, mostrando que tiene un gran sueño. ¿Qué significa ahí? ¿Me están escuchando, verdad? Ahora le doy a conocer, porque Satanás no vino a entrar en las iglesias con las manos vacías. El enemigo, cuando él sintió que tiene toda libertad, no le va a costar nada entrar en las iglesias, porque las vigilancias, la protección, mi amado hermano, que había alrededor de la iglesia, ahora la iglesia ya no tiene ninguna vigilancia. Ahora la iglesia ya no nadie quien lo cubre, ya nadie quien lo protege, porque la iglesia bajó la guardia. Vino el mal y entró en las iglesias. Y luego, ¿qué pasó? Así de fácil, Satanás vino a meter pecados dentro de las iglesias. Amén, mis hermanos. Lamentablemente, aunque esto quizá más alguien dirá: ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que Satanás así de fácil vino y a meter pecados dentro de las iglesias? No me refiero a una sola congregación. Cuando el mal vino a meter el pecado dentro de las iglesias, ahora le digo esto: ¿qué es lo que se perdió cuando vino Satanás y sus demonios metiendo el pecado dentro de las iglesias? ¿Qué es lo que se perdió ahí?
Se perdió algo cuando el mal logró entrar en las iglesias. En otras palabras, cuando Satanás logró tomar posesión en la vida de muchos cristianos. ¿Qué es lo que perdió la iglesia ahí? La comunión con Dios. Amén. Por haber perdido su comunión con Dios, por eso cuando el enemigo logra entrar así de fácil, haciendo todas cosas de barbaridades dentro de lo que era pueblo de Dios, y cuando el mal entró con los pecados dentro de la iglesia, inmediatamente la iglesia perdió la unción del Santo Espíritu de nuestro Dios, hermanos. Ahora, en una iglesia cuando ya no hay unción de la presencia del Espíritu Santo, es una iglesia vacía. Yo no sé si usted se va a preocupar ahora al escuchar este mensaje, porque no te he traído mis propias palabras, te traigo palabra del Señor, y por medio de la palabra de Dios el Señor nos está dando a conocer la condición del pueblo en estos tiempos finales sobre la tierra. Su situación, su condición no era nada agradable. Lamentablemente, mis hermanos, hay pecado. ¿Por qué hay pecado? Porque el mal entró, y por esta razón la iglesia perdió lo más valioso, perdió algo maravilloso, que es la unción del Espíritu Santo. ¿Usted cree que la unción del Espíritu Santo no tiene nada de importancia dentro de las congregaciones? Esa es la que vale. Cuando hay unción, ¿qué significa? Porque ahí está Dios, y si está Dios, ahí está su Santo Espíritu. Y si ya no hay unción, ahora la iglesia está vacía. Ahora la iglesia ya no tiene sentido de lo que hace. Y cuando la iglesia perdió la unción, viene decayéndose terriblemente. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, como he dicho, no hay nada fácil, hermano. Yo no sé si usted se va a preocupar de aquí en adelante, y usted va a decir: con razón el Señor nos está llamando. Porque lamentablemente lo que sucede dentro de las congregaciones, porque el Señor te ha llamado a ti no solamente para orar por esta congregación, no solamente para orar por este pueblo que está aquí. Debemos de orar por todo el pueblo que es cristiano, amado hermano. Debemos de orar no solamente por los ministerios de este lugar, debemos de orar por los ministerios, aún ministerios que usted no los conoce, pero ponga delante la presencia de Dios, hermanos. ¿Acaso solo usted quiere que haya unción aquí? No. Anhelamos que en todas las congregaciones haya un mover del Espíritu Santo, hermano, donde el diablo no puede hacer de la suya, sino que el diablo tiene que dejar libre al pueblo, pero el pueblo tiene que hacer algo, someterse bajo la voluntad del Señor. Por eso estamos notando aquí, por medio de la palabra, es el mayor fracaso que ha tenido las iglesias en el tiempo actual, que se está decayendo porque ha perdido la unción. Perdió la unción porque entró el pecado dentro de la iglesia. ¿Y por qué entró el pecado dentro de la iglesia? Porque Satanás entró ahí. ¿Y por qué razón Satanás logró entrar en las iglesias? Porque la iglesia dejó de orar. Ahora, ¿qué entendemos nosotros aquí? ¿Es importante orar? ¿Qué dice? ¿Es importante orar? Sí, es importante orar, hermano. Es importante de poder hablar con Dios. Es importante de decir al Señor: Señor, misericordia. Pero lamentablemente la condición de los cristianos es triste. ¿Cómo no va a lograr el mal? ¿Cómo no se va a ir la unción?
¿Cómo no va a haber una opresión, una oposición dentro de la iglesia, mi amado hermano? Si aún en las reuniones de los cristianos siempre hay gente bien sentados cuando se trata en la hora de la oración, de alabanza, y cuando se hace todo para honra y gloria al Señor, mi hermano, lamentablemente hoy en día se ve cantidades de gente sentados en las sillas, ¿sabe qué? Sin ganas de orar. Amén. ¿Sucede eso o no sucede? Donde quiera que usted va a ir, siempre va a ver usted un buen grupo de cristianos, los unos que otros oran y los demás bien sentados en la iglesia sin ganas de orar. Son indiferentes con la oración, lo están ignorando lo que está sucediendo en la iglesia. Y es ahí donde viene uno y dice, pensar de eso, y dice: ¿a qué vienen los cristianos en la iglesia si cuando es hora de oración no oran? Hora de cantar alabanzas al Rey, no cantan. Mi hermano, ¿a qué viene la iglesia? ¿Por qué vive la iglesia así? Pues sin ganas de orar. ¿Por qué? Porque son indiferentes ya con Dios. Ya no les importa nada si orar o no orar. ¿Cómo se ven los altares hoy en día en las iglesias? ¿Sabe cómo se ve? Se ve vacío. Nadie, muchas veces, quien quiere doblar rodilla en el altar de Dios. ¿Están escuchando? Nadie. En otras palabras, podemos llamar cuando el altar de la iglesia está vacía. En otras palabras, mi amado hermano, ahí el altar de Dios, el altar donde los cristianos deberían de estar orando, clamando al Señor, pero lamentablemente los altares ahí están vacías completamente, están todos secos, como que si fuera un desierto, mi amado hermano. Ya no hay nadie que está clamando. Ya no hay súplica ahí en los templos hoy en día. Los cristianos solo ahí bien sentados, sin ganas de cantar, sin ganas de orar. Y cuando viene la predicación, muchas veces no hay ni siquiera un amén, como prediqué aquel día. En las iglesias hoy en día hay cristianos que nunca saben decir un amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Dentro de la iglesia hay cristianos, durante el tiempo que llevan de ser cristianos, no saben qué es decir un amén. No saben qué es usar las manos. Muchos cristianos no saben qué es decir un gloria a Dios. Y los que están aquí saben decir un gloria a Dios. Pero lamentablemente, mi hermano, lo que está pasando con la mayoría de los cristianos hoy en día, sabe que lo que no hay en las iglesias, ya no hay lágrimas, ya no hay clamor, ya no hay súplica en el Espíritu, como dice el libro de Efesios. Ya no hay eso. Ya no hay quien está orando. ¿Qué está sucediendo en las iglesias hoy en día? Ministerios sin oración. Amén. Ministerios en los altares, pero sin oración. ¿Estamos bien ahí o no estamos bien ahí? ¿Qué dice? Si estamos en el altar sin oración. Gente con privilegio, por ejemplo, le estoy hablando de eso. A veces sin oración tomamos el privilegio, incluso hasta predicamos, cantamos, ministramos, pero el problema es que no ha habido oración. Esa es la condición. Por eso el corazón de los cristianos está vacío. Y el diablo está logrando destruir muchas vidas, hermanos. ¿Cree usted que el diablo ha logrado destruir muchas vidas? El diablo está haciendo tantas averías
ha zarandeado la vida de la juventud, la vida de todo cristiano, mi hermano. Y muchas veces el que está dentro de una iglesia ya ni gana de orar, y el diablo allá afuera está destruyendo, el diablo allá afuera está haciendo la guerra. ¿Qué más? El diablo allá afuera está haciendo tanto daño, y hay un grupito de cristianos que hacen muchas veces un montón de cosas, pero ya sin oración. ¿Cree usted que en la Biblia aparecieron profetas que ya no actuaron conforme a la voluntad del Señor, sino que actuaron con sus propias fuerzas? Ya no tenían el Espíritu Santo, pero todavía se atrevieron a ministrar, a profetizar sin el Espíritu Santo. Es la condición de hoy en día de muchos cristianos. Cantan, predican, ministran, pero ya no tienen al Espíritu Santo. ¿Y por qué no tenemos al Espíritu Santo? Porque dejamos de orar. Y si el diablo ha logrado de dañar, de destruir muchas vidas, porque la iglesia dejó de orar. Pero aquí en la palabra del Señor nos dice, hoy debemos de tomar esa palabra, mi amado hermano, lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo quieren tomar? El Señor nos dice: pueblo, quiero decirles que hay que velar, hay que orar para que no entran en tentación, para que no llegan a traicionar a su Señor, a su Creador, y para que hagan su voluntad, y para que ustedes estén en esa unción tan preciosa del Espíritu Santo. El Señor nos dice: para que ustedes no pierdan la unción de mi Santo Espíritu, hay que orar. Por eso el Señor nos dice: velad y orad. Y es cierto lo que dice la palabra. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué le dice la siguiente palabra? Pero la carne es débil. Pero hoy el Señor está hablando a nuestra vida, los que estamos aquí. No sé si están despiertos. ¿Cuánto pueden dar palmas a Cristo Jesús? Nosotros debemos de despertar en el nombre de Jesucristo. Y hoy quiero decirle, mi hermano, hoy el Señor, a través de su Santo Espíritu, ¿sabe qué? El Señor, a través de su Santo Espíritu, nos dice a gritos: no dejes de orar. Eso nos dice el Señor. ¿Cómo quisiera los que estamos aquí que tomemos en serio esa palabra, hermano, que el Señor nos dice por medio de su Santo Espíritu? Nos dice, los que estamos aquí: no dejes de orar. El Señor nos dice: tú que cantas, tú que predicas, tú que tienes un ministerio, el Señor le dice a todos: no dejes de orar. El Señor nos dice por medio de su Santo Espíritu: hay que despertar a la iglesia. ¿Cuántos quieren despertar a la iglesia en el nombre de Jesús? Y el Señor da un llamado. Ver esa palabra no es motivo de alegría, hermano. Por eso le dije al principio: estamos en una verdadera guerra. ¿Ganamos o perdemos? ¿Saldremos victoriosos o vamos a salir todo avergonzados y derrotados? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dijo: hay que orar, hay que vigilar, pues son 3 medianoche de vigilia, hay que estar ahí cantando, predicando y orando. Pues hagamos todo para honra y gloria al Señor. Y si nosotros lo vamos a ignorar, saber si es cierto lo que dice, yo no sé, pero saber, no creo. Ahí sabe que, mi hermano, hay vidas que no van a poder triunfar, hay vidas que serán derrotados. Pero el Señor nos habla en este momento a nosotros, como he dicho ya y repito nuevamente, el Señor nos dice: no dejes de orar.
No dejes de orar. Hay que despertar el pueblo, porque hay mucho pueblo está durmiendo. Pero antes de que la iglesia despierte, los que cantan, los que predican, los que tienen un privilegio, son los primeros que deben de despertar. Son los primeros que deben de recibir y aceptar el llamado de Dios a levantarnos, porque el Señor hace un llamado a la iglesia que es tiempo de orar y es tiempo de buscar a Dios como lo hacíamos antes. ¿Cómo lo buscabas a Dios antes? Yo no sé cuántos años usted de ser cristiano. ¿Quién vive? Y a su nombre, dale palma al Rey para que no se congelen las manos. ¿Cómo buscaba a Dios la iglesia antes? Haga memoria. ¿Cómo era la iglesia antes? Pero no me refiero solo a esta congregación, las iglesias. ¿Cómo lo buscaba a su Señor? ¿Cómo era la iglesia antes? Y ahora el Señor, eso es lo que nos hace recordar, y nos dice el Señor por medio de su palabra, nos dice: hay que hacer ese llamado a la iglesia de orar y buscar a su Señor como lo hacían antes, tal como dice la palabra Jeremías capítulo 6 versículo 16. Vamos a buscar esa palabra. ¿Están de acuerdo? Vamos al libro de Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que se le quitó el sueño o se vino más el sueño. Solo dentro de su corazón dijeron se quitó, y otro dice se vino más. Jeremías capítulo 6. Oiga lo que el Señor dice para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando. ¿Será que el Señor es el que está diciendo que la iglesia debe de despertar, que la iglesia debe de orar y debe de buscar a su Señor como lo hacía antes? ¿Será que es Dios el que dice? Oiga lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 6 versículo 16. Dice así la palabra: así dijo Jehová. ¿Qué es lo que dijo? Paraos en los caminos. En otras palabras, el Señor le está diciendo a la iglesia, le dice: detente un momento. El Señor le dice a su iglesia: alto. Amén. Y ahora quizás, pero ahí no dice alto. No, porque ahí hasta ya estoy predicando la palabra, porque dice aquí: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿cuál es el problema del pueblo? Mas dijeron: no andaremos. ¿Hay un problema ahí o no hay? Serio el problema que vemos aquí, porque el Señor le dice a su iglesia, a su pueblo, y no importa dónde estén, pero sabe, el Señor le dice a su iglesia: alto, momento, es el tiempo de detenerse, porque lamentablemente el Señor podrá decir de su iglesia: porque ni siquiera te has dado cuenta que has dejado de orar. Ni siquiera te has dado cuenta que el diablo se ha metido en las iglesias. Ni siquiera te has dado cuenta que el diablo se fue con las manos llenas metiéndose en la iglesia y llevó el pecado, y por causa del pecado se fue la unción del Espíritu Santo. Y cuando se fue la unción del Espíritu Santo, por eso se puede ver hoy en día un pueblo todo decaído, que ya no sienten nada cuando está congregándose. Y como la iglesia está decaído, por eso, ¿será que voy o no voy?
¿Y sabe qué más dice la iglesia? Pues no tengo ganas de ir ahorita, tengo problemita, estoy desanimado, mejor para qué voy a la iglesia. ¿Por qué la iglesia actúa así? Porque está decaído, porque dejó entrar el diablo en su corazón. Y hoy en día se puede ver tantos hogares fracasados, ¿o no, hermanos? Hogares fracasados, porque el diablo no solamente cuando entró el diablo en las iglesias, dentro de la iglesia, ahí entró en los hogares también, entró en todas las áreas de la vida. Y ahora el diablo está haciendo averías con todos los cristianos, mi amado hermano. Pero el Señor aquí nos dice: momento. Y ahora dice la palabra, ahora medite, reaccione por cuál camino debes de andar a su nombre. Por eso cuando dice el Señor aquí en su palabra: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Por eso me atrevo a decirte, por medio de la palabra, el Señor nos dice, nos da ese llamado a que debemos de orar, o nos dice más bien la palabra correcta: es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios como lo hacías antes. ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué hacían los cristianos antes? Nunca faltaban las oraciones a solas con Dios. Amén. Y ahora ni qué oración a solas con Dios ya no hay. Pasamos la noche roncando bien tranquilitos. ¿Y qué pasa con el privilegio? No, el Señor solo ahí, muchas veces cuando hay conversación ahí, por ahí dice: yo quiero que Dios me use. Yo siento en mi corazón que yo quiero predicar, aleluya, y esto y lo otro. Pero el problema, que ya no hay oraciones secretas con Dios. ¿Y por qué muchas veces cuando pasamos en el altar, en vez de sentir una bendición, el que canta, el que predica y todo el que tiene privilegio, muchas veces dice: qué ridículo lo que hice hoy, no me salió nada bien? Y se siente todo feo llegando en su casa: no hice nada bien. ¿Por qué se siente así? ¿Alguna vez usted ha dicho eso? No logré hacer nada, una vergüenza lo que hice. ¿Están aquí mis hermanos? Porque no hay oración. Por eso ni uno se goza cuando haciendo todas las cosas para el Señor. ¿Por qué razón? Pero ahora el Señor nos dice: porque ha faltado algo, dejaste de hacer algo. Ahora el Señor nos dice por medio de su palabra: es tiempo de que la iglesia urgentemente debe de volver a su lugar secreto para buscar la presencia de su Dios. Cuando vamos a meternos en nuestros lugares secretos, en otras palabras, si vamos a lograr en el nombre de Jesucristo, por nuestra obediencia a la palabra, vamos a lograr de restaurar nuestros altares secretos, mi amado hermano, va a suceder maravillas con el privilegio, con el don y el talento que tienes. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque los cristianos antes no predicaban sin antes orar en secretos con Dios. Hay cristianos hasta toman la Biblia estando secretamente con Dios, hasta con la Biblia en mano, abrazados de la Biblia, y le dice al Señor: Señor, dame sabiduría, Padre, antes de abrir mi boca, antes de subir en el altar para predicar tu palabra. Señor, dame tu respaldo. Señor, dame palabra en mi boca. ¿Y qué sucedía? La palabra impactaba, y la obra, en vez de que viene de cabeza, va para arriba. Pero ¿cómo está el pueblo de Dios en estos tiempos? ¿Vamos para arriba
o vamos de cabeza? ¿Qué dicen ustedes? Si usted dice vamos de cabeza, y no es de cantar victoria en eso. Cuando uno dice no, es que vamos de cabeza, hermano, ¿cómo que con ganas vamos de cabeza? Ahí deberíamos de tener vergüenza y decir: Padre, misericordia, que tu pueblo está yendo de cabeza. ¿Y por qué? Porque los altares secretos con Dios ha sido destruida. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de orar. Y hoy es el tiempo. Por eso Dios nos está invitando aquí. El Señor te dice: vuelva a esos lugares secretos, buscando a Dios en oración, buscando la presencia de Dios. Antes de salir, antes de subir en un altar, que hayas pasado ya momentos a sol con Papá de la gloria. Y cuando has pasado ese tiempo, téngalo por seguro. No importa qué clase de voz que tienes, pero tu alabanza, tu predicación va a causar algo en los cristianos, hermanos. Pero nosotros muchas veces nos preocupamos de la voz. Amén. Quizás hay gente hasta ensayan. Yo como quisiera la voz así. Y ensaya, pero no ensayando, pero no hace oración. Pero los cristianos de antes, ¿qué hacían? Antes de predicar, han pasado tiempo a solas con Dios. Y ese es el problema que ha tenido la iglesia. Antes de cantar, antes de predicar, antes de ejecutar un instrumento, lo que hacían era estar a solas con Dios. Ahora la pregunta para nosotros: todos sabemos que hoy íbamos a estar aquí, y aquí estamos. Yo no sé si nosotros hemos tomado un tiempo antes de llegar a eso. Le hemos dicho al Señor: Señor, yo no sé si voy a tener un privilegio, yo no sé, pero yo te pido que glorifiques tu nombre en estas 3 medianoches de vigilia, Señor. No sé si hemos consultado a Dios o simplemente hemos venido y así a lo seco. Ahora, si hemos venido a lo seco, ¿qué vamos a poder hacer? Amén. ¿Qué vamos a poder hacer? Y si usted ha pasado tiempo con Dios, has pasado esos momentos a solas con Papá Dios, quizá usted aquí, cuando usted predicó, cuando usted cantó, yo no sé lo que se hizo hoy, quizá usted aquí no vio nada que sucedió algo maravilloso, pero usted ni siquiera se imagina lo que Dios está haciendo en muchos corazones. Porque cuando se siembra algo, no en el mismo momento se cosecha. Recuerden que hoy estamos en guerra, y para que el mal no logra derrotarnos, ahora el Señor nos está dando a entender cuál ha sido el problema. ¿Por qué tanta opresión? ¿Por qué tantas cosas raras que suceden en la iglesia? Porque la iglesia dejó de orar, dejó los lugares, mi amado hermanos, los lugares secretos, los lugares a solas con Dios. La iglesia dejó por un lado. Ahora quiero decirte con todo mi corazón: ya no debemos de presentarnos ante Dios todo seco. Ya no debemos de venir a lo seco en la iglesia. ¿Están de acuerdo? Que deben de haber esa gente que van a salir ahí dentro de los hermanos para ministrar a alguien, pero que no lo hagamos a lo seco. Hagamos si sentimos que hemos pasado ese tiempo con Papá Dios, para que sí, al poner tus manos nada más, hay algo que Dios va a hacer ahí con esa vida. Es lo que quiere el Señor, hermanos. Últimamente, en estos tiempos finales, en la iglesia hay gente que tratan la manera de profetizar, pero lo hacen a lo seco. No hay edificación. A su nombre, démosle palma a Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Cómo era la iglesia antes? Ya le hablé de una parte, los lugares secretos, pero porque no solamente eso debe de haber.
Las iglesias antes siempre tenía en su congregación un programa de cultos, de oraciones. ¿Es cierto? Yo no sé si usted se acuerda, por eso le pregunté, no sé cuántos años lleva usted de ser cristiano, pero yo a lo lejos me acuerdo de muchas cosas, cómo eran los cristianos antes. Tenían programación de cultos, de oración. La iglesia tenía programa de culto de ayuno, tenía programa de cultos de vigilia, y era una maravilla, hermanos. Era sorprendente lo que sucedía. Y por eso en aquellos tiempos, fácil, cristianos rápido tenían discernimiento de los espíritus. Amén. Podían rápido se dan cuenta si hay algo que está sucediendo, si es de Dios o no es de Dios. Pero ahorita un medio borracho puede entrar profetizando y nosotros, bien, gracias, lo recibimos, ni siquiera nos damos cuenta que un medio borracho viene profetizando. ¿Quién vive? No sé si usted está captando algo y decir: Señor, está dura, como dice, como según dice que la yuca es dura, dice. Por eso mucha gente dice: hay yuca en nuestra condición. Ni siquiera nos damos cuenta. Pero ahora, si usted se da cuenta lo duro que es, ya no ignores la oración. Ya no debemos de ignorar las vigilias. Ya no debemos de ignorar, mi amado hermano, los ayunos, las oraciones. Ya no debemos de ignorar de congregarnos. Debemos de dar el primer lugar, todo eso en nuestra vida, y seremos cristianos victoriosos. Por eso le digo esto: depende de nosotros si salimos victoriosos o salimos todos derrotados. Pero yo no quiero estar a lo seco. Amén. ¿Podemos nosotros discernir los espíritus en estos tiempos? El que está conectado con Dios rápido lo puede discernir. Eso es lo que está sucediendo, no es de Dios. ¿Alguna vez usted ha discernido que de qué se trata eso, hermano? Dirá usted, por ejemplo, alguien está aquí en el altar, por más que quiere hacer cantar lo más bonito que se puede, pero hay algo dentro de ti que te dice: hay algo que no cuadra. Amén. Usted mismo estando ahí, no porque estás juzgando a alguien, no porque te gusta comprobar ministerio, no, sino que el Espíritu Santo te dice: ahí hay algo que está mal. Usted se siente raro. ¿Y por qué te hace sentir el Señor eso? ¿Para que te quedes callado? No, inmediatamente puede dirigirte con esa vida. No importa si es pastor, no importa si es un profeta, no importa, pero usted dígale: hay algo que está pasando en ti. Porque cuando usted llega a discernir el Espíritu, que hay algo que no es lo correcto, no para que te quedes callado. Amén. ¿Está de acuerdo con lo que estoy predicando o no? Pero nosotros muchas veces hay alguien que quizás siente: hay algo que anda mal ahí, hay algo. Pero el problema no es que quedamos todos callados. ¿Y por qué no tenemos valor para hacer las cosas? Porque nos falta un poquito más de oración. Amén. Parece que están asustados. ¿Cuántos están asustados aquí? ¿Cuántos están contentos? Pues dele palma a Cristo Jesús en esta hora. Ahora, lamentablemente, hermano, hay un dicho que se utiliza al decir esto: en nuestras narices, mi amado hermano, está entrando falsas doctrinas en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque así de fácil han entrado falsas doctrinas dentro de las iglesias, amado hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de orar. Ese es el problema, uno de los problemas que estamos viendo. Por supuesto que hay muchas cosas más, pero hoy estamos tocando nada más ese punto.
¿Verdad que antes no era nada fácil entrar las falsas doctrinas dentro de los cristianos? Amén. Oh, se están durmiendo de verdad, mis hermanos. Y apenas estamos en la primera medianoche. Falta mañana, pasado mañana. ¿Cómo vamos a venir mañana, digo yo? ¿Alegre o con los ojos hinchados, soñando? No, vamos a estar aquí totalmente alegres. Aleluya, dele palma al Rey. Ahora, ¿cuál es el problema? Se nos ha metido falsas doctrinas. Se ha metido dentro de las iglesias, amado hermano. Se me fue la palabra que iba a decir. Se entró el espíritu de libertinaje dentro de las iglesias. ¿Y qué más cosas que hay dentro de la iglesia hoy? Inmoralidades, mi amado hermano, es lo que se ha metido. Se ha metido la carnalidad dentro de las iglesias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón está viviendo la iglesia así? Por eso hoy, así de fácil, estamos viendo adulterios, fornicaciones. ¿Qué más estamos viendo? Es lo que está dentro de la iglesia. ¿Qué más se ha metido en las iglesias? Hoy estamos viendo la iglesia haciendo maratones. Ahora estamos viendo la iglesia que le ha dado prioridad más a las antorchas. Porque eso es lo que estoy hablando. La iglesia, lamentablemente, mi amado hermano, entró un espíritu de libertinaje. Ahora, ¿será que en el tiempo de la iglesia primitiva, en ninguna parte de la Biblia notamos que los apóstoles o discípulos estaban haciendo una carrera allá afuera en las calles, en las aldeas, con una antorcha y con pantaloneta? Andaba el apóstol Pablo con una antorcha en sus manos, ¿verdad que no? Ni un momento en la Biblia aparece que la iglesia en aquel entonces y sus apóstoles hacían maratones, ¿verdad que no, hermanos? Y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Es libertinaje. Imagínense, la iglesia ya pareciera que fuera la municipalidad. Solo la municipalidad programa maratones, pero la iglesia no es para eso. ¿Cuántos están de acuerdo? Dele palma a Cristo Jesús, los que están gozando con la palabra. Por eso entró el espíritu de libertinaje, carnalidad de la iglesia. ¿Por qué razón está sucediendo eso en la iglesia? Porque la iglesia dejó de orar. Ahora la iglesia se miraba cosas que no se veía antes. Ahora se puede ver. Ahora la pregunta, ¿y sabe qué? ¿Y usted qué cree que hacen? Por ejemplo, hay gente que escuchan esa palabra, hay cristianos que escuchan esa palabra y dice: pero ¿qué tiene de malo las antorchas? ¿Qué tiene de malo si hay adulterios, hay fornicación dentro de la iglesia? Pues es normal, es en el tiempo en que estamos. Y mucha gente dice: no pasa nada, no importa si vamos a lo seco haciendo nuestro privilegio en la iglesia sin orar al Señor. Mi amado hermano, para la gente dice: no pasa nada, no hay que hacer caso a la gente que predican de esa forma. Dice mucha gente: no hay que hacerle caso, no pasa nada. Igualito lo que pasaba aquí en el mismo libro de Jeremías. Vamos a leer para que usted se dé cuenta. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí la palabra? En el capítulo 6. Ahí nos damos cuenta lo que dice la palabra del Señor, que muchos dicen: todo está bien, no tiene nada de malo, no está pasando nada. Gloria a Jesús. ¿Qué dice el capítulo 6 y versículo 14? Jeremías capítulo 6 versículo 14. Oye lo que dice aquí, vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 13 para que usted se dé cuenta. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué dice?
engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Pero ¿qué dice el Señor? Y no hay paz. Ahora dice el versículo 15: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Una pregunta. Y la respuesta es, dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Y aquí viene la palabra, dice, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán. ¿Quién lo dice? Caerán, dice Jehová. Aquí dice la palabra del Señor. Y por eso cuando dice esta palabra, en qué forma ellos están curando al pueblo, y dice, no pasa nada, pueblo, no hagan caso a todos estos que nos ponen en mal, que dice que estamos mal, que dice que estamos haciendo las cosas no agradables ante Dios. Y llega con el pueblo y dice, no está pasando nada, y dice, todo está bien. Pero la palabra de Dios dice aquí, cuando dice paz, paz, y no hay paz, el Señor dice, mientras tanto que nada está bien. Y ellos dicen paz, pero qué paz y todas las cosas, si la Biblia dice que ya no tienen ni vergüenza para hacer las cosas. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando la iglesia tenía una comunión con Dios a través de la oración, no practicaba todas estas cosas. No practicaba estas cosas. Esto de todas las cosas que vemos hoy, antes, amado hermano, yo no sé si usted se acuerda, pero como he dicho yo, allá a lo lejos me acuerdo de algunas cosas. Alguien que cometía un pecado dentro de la iglesia, por ejemplo, alguien que cometía adulterio, la persona no se atrevía a meter en la iglesia. Y si entra en la iglesia y es confrontado, la persona se quede callado, se sujeta. Y era una vergüenza para esa persona. ¿Y ahora qué pasa? Alguien que comete adulterio hoy en día es un orgullo. Hasta libremente anda estando en la iglesia. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. El Señor te soñé anoche que el Señor me dice que tienes que buscar más a Dios. Y un adúltero, amén, tranquilo, abiertamente, anda abiertamente estando en la iglesia. Mi amado hermano, con estas cosas ya no hay vergüenza para hacer las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo que la iglesia perdió. Se despegó de la oración. Pero el Señor ahora nos dice, vuelven en la forma como oraban, como me buscaba antes. Este mensaje que le estoy predicando, ya llevo casi desde que dejamos o cuando clausuramos las oraciones, he estado meditando sobre estas palabras. He estado haciendo investigaciones con la palabra, todo lo que Dios nos quiere hablar, porque yo sentía aquí que el Señor nos estaba dando a conocer acerca del problema que está sucediendo en la iglesia. ¿Por qué está como está las iglesias hoy en día? Porque dejó de orar. Y de eso empecé a toparme con una de las transmisiones de los hermanos Reyes. ¿Conocen los hermanos Reyes, no? Todos los conocemos. Y me llamó la atención de lo que estaban hablando, que hace pocos días falleció uno de aquellos hermanos que por años estuvieron glorificando al Señor. Y ellos estaban recordando, y ¿sabe qué decían los hermanos? Y ellos ahí estaban, se sentían tristes, porque decía, nos acordábamos de estos hermanos. Se referían a un dúo. Decía, nos acordábamos aquellos estadios llenos. Pero algo que impactaba nuestro corazón, que estos hermanos con unas guitarras humildes en sus manos, al estar enfrente una gran multitud de gente, decían, nos acordábamos que estos hermanos, cuando ejecutaban, sacaban sus melodías con la requinta,
derramaban sus lágrimas, cantaban entre lágrimas, tal como ellos en los altares derramaban lágrimas cantando sus alabanzas, y la gente o los hermanos que se estaban congregando de igual manera derramaban lágrimas y decían: oh, qué tiempos aquellos. Nada que había como vemos que como hay hoy en día, que aéreos, dice, estos sonidos, mi amado hermano, que aéreos, ni por 20 bocinas a cada lado, la gente ya no siente nada. Ni por más que hay un grupo en un escenario de unos 20 integrantes, la iglesia ya no siente nada. Y me impactó esto cuando ellos estaban, apenas ayer estaba viendo eso, que decían los hermanos, unas guitarras, pero hacía llorar a la gente. ¿Y por qué los hermanos no estaban todos secos ahí? Sino que ellos estaban llorando al cantar y ejecutando un instrumento, y ya ni siquiera miraban cómo sacaban las melodías. Decía, así llorando con los ojos cerrados, derramaban lágrimas, cantaban, y la mano pareciera no sé qué. Decían, ¿por qué sucedía eso? Porque había oración. Amén. Y nosotros en nuestros cantos, ¿qué hacemos? No nos concentramos, nos sentimos todos ridículos, no hice nada. Hasta el cristiano dice: qué desgracia lo que fue a hacer, por eso ya no quiero privilegio para nada. ¿Sabe qué es lo que falta ahí? Oración. Y si ustedes se sienten ridículo, ¿qué sentirá la gente que están congregando? ¿Están captando algo? Estamos en vigilia y ahorita no sé qué hora vamos a salir. Y ahora, hermano, ¿sabe? Y yo dije: gloria a Dios. ¿Será que es posible que esto pueda suceder hoy en día? ¿Es posible de que pueden haber otra vez gente predicando, cantando en los altares y orando, derramando lágrimas por la presencia del Señor? Sí, es posible. Pero ¿qué necesitamos? Orar. Y ahora hay ocasiones que ha sucedido. Cuando termina una alabanza, alguien está llorando. ¿Sabe qué hacen los cristianos? Está llorando. Como que no siente vergüenza llorando ahí en el altar. Ya es raro, la gente mira que alguien está llorando en el altar. ¿Por qué? Porque no hay oración en el pueblo de Dios. Por eso miran a alguien llorando. En vez de que se quebrantan ellos en sus corazones porque hay alguien aquí está llorando y empieza a testificar de Dios, la gente se queda todo paralizado y viendo y dice: ¿qué está sucediendo ahí? De plano saber qué problema tiene. No tiene problema el que siente la presencia del Padre, mi amado hermano. ¿Y por qué tiene esa comunión con Papá Dios? Por eso se quebranta en su corazón al cantar el dulce nombre del Señor. Iglesia, por eso le digo, debemos de volver a buscar a Dios como lo hacíamos antes. Ayunar, vigilar, orar, congregarnos, escudriñar la palabra. Pero el problema es que la iglesia ha bajado la guardia, dejó de orar. Por eso hay tantas cosas. La iglesia está fría hoy en día. Muchas veces la iglesia cuesta para conectarse con su Dios, no sienten nada. Pero usted sabe, el enemigo está haciendo la guerra. Y nosotros, bien, gracias, nos vamos a quedar ahí sin hacer nada. Pónganse de pie. Yo no sé qué va a hacer usted, porque muchas veces lo que decimos siempre es: pero si cuesta. Hay tantas cosas que hago de día y de noche. Me cuesta levantar todo cansado. Y Señor Padre, perdóname, Señor, pero hoy no tengo tiempo para ti, Señor. Todos los días es así. Ay, Señor, no tengo tiempo para ti, papá. Es que mira esto, mira el otro, mira tantas cosas. Pero el problema es que nos estamos yendo de cabeza. Y no debería de ser así. Por eso he dicho, y va de la mano este mensaje. Si nosotros queremos hacer temblar al diablo y sus demonios, debemos de meternos con Dios en oración. La iglesia debe de seguir teniendo
cultos de oración. Debe de tener su programación de culto de vigilia, de ayuno. Amén. Gloria a Dios por esos que vinieron hoy. Dale un 100 para ti mismo, un 100 para mí. Si te toca que trabajar mañana, que estoy seguro que Dios te dará la fuerza, hermano, hermana. Te vas a sentir como nuevo, con una persona nueva, y hasta sale mejor tu trabajo. Y usted va a decir: ¿y qué pasó aquí? Mi trabajo no era así. En los días que han venido, es que el que se mete con Dios con todo su corazón, todas las cosas le marcha bien. ¿Qué debemos decir ahora al Señor? ¿Sabe qué es lo que debemos decir? Señor, sana tu iglesia. Pero antes de sanarme, antes de sanar la iglesia, los que no están, diga al Señor: sáname a mí primero, Señor. Cierra tus ojos y es la última. Así como están. Pero dígale: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos saber que la iglesia está en una terrible crisis por la falta de oración. Jesús, has hablado a tu pueblo, papá. Señor, y aquí estamos en esta noche. Para muchos es una locura. Para muchos es algo que no tiene valor. Pero hay algo que quieres hacer con nosotros, Padre. Oh Dios, ayúdanos. Que este pueblo no puede bajar la guardia. Que este pueblo puede volver a orar y a buscarte como lo hacíamos antes, como vemos en tu palabra, Señor. Nos has traído en esta noche, en este lugar, con un propósito: para sanar nuestro corazón, para poder fortalecer, papá Dios, nuestra comunión contigo. Padre, Padre, sánanos. Como dijo el salmista: Señor, sáname de mi enfermedad. Señor, estamos necesitados de ti, papá Dios. El diablo está destruyendo tantas vidas allá afuera. El diablo está haciendo la guerra con tanto pueblo. Y tu iglesia, líderes, han dejado de orar. Padre, ten misericordia para que tu pueblo ya no siga ignorando todo lo que tú nos permites hacer delante de ti. Que tu iglesia ya no siga ignorando los llamados que tú estás dando en estos tiempos, Padre. Oh, glorificado sea tu nombre. Maravilloso Espíritu Santo, sana tu pueblo. Sana tu pueblo, Dios. Para que ya no haya más falsas doctrinas, para que ya no haya más ministerios secos en tu obra.
sánanos y haz despertar a tu iglesia, Señor, para que te busque en oración. Oh maravilloso Jesús, este pueblo está en tus manos, Padre. No estamos haciendo las cosas a nuestra manera o a nuestras propias fuerzas. Señor, aquí estamos delante de ti y has dado oportunidad para todo. El que es consciente de la necesidad que hay en su vida en el lado espiritual, hay oportunidad para estar aquí en tu casa, Señor, para venir a adorarte, para venir a recibir esa fortaleza, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorioso Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Y todo lo que se ha hecho de esta medianoche aquí, Padre, eso no se queda en el olvido. Señor, estamos en una verdadera batalla. Queremos, Señor, que tú estés con nosotros, Papá Dios, para que podamos ver a tu pueblo, Señor, totalmente hambriento de tu presencia, quitando toda carga sobre sus vidas y buscar a ti libremente, con toda libertad, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por estas horas que hemos estado aquí. Y nos queda 2 medianoche para estar aquí, Señor. Solo ayúdanos y que dentro de tu pueblo pueda despertar un gozo tan tremenda para venir a recibir fortaleza de parte de ti. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, en esta hora de la noche. Gracias te doy, eterno Padre, por tu bendición de estar aquí, en este lugar, en el